primero agradecer esta oportunidad de dirigirme en este seminario que yo considero histórico, porque estamos viviendo un momento histórico es decir, histórico porque además se hizo con la velocidad que tenía que ser hecha para responder a la emergencia que estamos enfrentando. Por eso agradezco al gobernador Roberto Requión la posibilidad de estar aquí presente. Yo voy a comenzar con una pregunta que pareciera obvia. ¿Qué es lo que está en crisis? ¿Es apenas la economía? ¿Es apenas el sistema económico hegemónico? ¿O está en la crisis algo más profundo que solo es expresado como manifestación en el problema económico? Y yo quiero en ese sentido viajar un poco sobre exactamente los fundamentos de esta crisis en la concepción del hombre que expresa esto. Es decir, ¿cuál es la concepción del hombre que fue predominante? El hombre es un consumista, es un agente de consumo y en esa perspectiva es considerado dentro de una estructura de mercado. El hombre no es un ciudadano, el hombre no es un miembro de una nación, es decir, es simplemente considerado un objeto del mercado. Y esto tiene profundas implicaciones, porque la sociedad se organiza en torno de la concepción del hombre, no solo en la relación de consumo del hombre. Entonces yo quiero llevar esta discusión exactamente en ese plano, porque ¿qué se promovió? El hombre en la era de la globalización es simplemente, tiene que ser incentivado la idea de la codicia, de la lujuria. Es decir, nosotros tenemos que producir de ese elemento, un elemento que consuma, cuyo objetivo en la vida es consumir. Es no pertenecer a una nación, es no ser parte de una comunidad que va a contribuir al engrandecimiento de su nación. Y ahí está, en mi punto de vista, el origen, vamos a ir más profundo, de esta crisis. Como decía nuestro profesor Carlos Leza, es decir, estamos exactamente en un cambio de fase, en un cambio de era, en el que lo que pasó atrás no nos está sirviendo para analizar el presente. ¿Cuáles son las soluciones para esta crisis? Evidentemente, a partir y bueno, quiero citar aquí una cuestión: si la sociedad no está orientada al bien común, si la sociedad no está orientada a la justicia, decía San Agustín en La Ciudad de Dios una cuestión muy importante. Él decía, cuando de la sociedad tú le quitas la justicia, cuando de la sociedad retiras el sentido del bien común, cuando de los gobiernos quitas el sentido de justicia, ¿en qué se convierte? Y él responde, en un bando de ladrones. Porque si el gobierno no es para hacer justicia, si el gobierno no es para imponer el bien común, ¿para qué es entonces el gobierno? Para robar. Y esa era la concepción, estamos hablando, en el siglo IV de nuestra era. ¿Qué fue lo que llevó al colapso? Si nosotros tenemos podemos decir, un sistema basado en grupos de poder que alimentan esto en la sociedad, ¿por qué, siendo tan inteligentes, pudieron llegar a esta situación? Porque la perversión fue mayor que la inteligencia de ellos. Ellos están autoderrotándose por el exceso exactamente de la perversión en el sistema económico. Yo quiero simplemente avanzar, no quiero basarme muy en esto. ¿Cuáles, podemos decir, los pilares de esta crisis? A partir de 1971 se habló ayer el rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods en agosto de 1971 por el presidente Nixon abrió exactamente una era de burbujas, porque no fue solo las burbujas inmobiliarias. Tuvimos una serie, los petrodólares, tuvimos la serie de la deuda, las crisis que se explotaron
por la posición de la Reserva Federal, Paul Volcker, que ahora regresa como asesor principal del presidente Barack Obama. Tuvimos esta sucesión hasta la explosión de la crisis inmobiliaria y la madre de todas las burbujas, que es la burbuja de derivativos. ¿Qué fue en este proceso lo que ocurrió? Los patrones industriales, la sociedad americana era una sociedad orientada por el proceso industrial, era una sociedad industrial. Y la sociedad americana empieza a ser transformada en una sociedad parasitaria, exactamente de los servicios financieros de todo el mundo, a mantener, es decir, la hegemonía. Y esa hegemonía se basa en tres pilares fundamentales. Primero, una hegemonía militar, una hegemonía monetaria financiera y una hegemonía en el moldaje de las creencias de la población, que es muy importante. La población necesita creer en el modelo, necesita, podemos decir, tener un lavado del cerebro para que el modelo funcione. Esos tres elementos están en colapso. Es decir, ¿de qué sirve tener toda esa capacidad militar cuando no puedes ocupar una nación? ¿De qué sirve? Los estamos viendo en Afganistán, en Irak. Es absolutamente clara la hegemonía militar, mas no tiene utilidad de poder, porque no puedes tú imponer tu voluntad con esa capacidad militar. Entonces, llegamos a un límite de esa posibilidad. Obviamente, la hegemonía monetaria financiera, estamos viendo, esto es lo que es el motivo de este seminario, es decir, entrando en un colapso, y también la hegemonía del montaje de creencias está entrando en colapso. No quiero detenerme en esto porque nos llevaría un tiempo. Para analizar los cambios geopolíticos que vamos a enfrentar con esta crisis, que no son simplemente cambios económicos, vamos a ejercer cambios, vamos a presenciar cambios geopolíticos, es bueno entender la fase anterior de este sistema, que fue la caída del Imperio Británico al final del siglo XIX, la crisis de la libra esterlina y la emergencia del poder angloamericano. Porque Inglaterra entendió, el Imperio Británico entendió, después de la Guerra de los Boers, al final del siglo XIX, que no era posible mantener la hegemonía del Imperio Británico por mano militar. Los Estados Unidos son siempre lentos en el aprendizaje y lo vienen a aprender ahora. No hay forma de mantener un imperio por vía militar. Entonces ahí vino todo aquel replanteamiento de la federalización del Imperio Británico. Si el Imperio Británico tenía que operar más con la idea de un soft power, de un poder suave. Y ahí entra básicamente todo el proyecto para tratar de reconquistar a los Estados Unidos al designio imperial. Porque quiero recordarle, profesor Inocencio, que los Estados Unidos surgen como nación, no apoyando la idea de Adam Smith, surgen como nación atacando los principios coloniales. La Declaración de Independencia de 1976 y el preámbulo de la Constitución americana marcan exactamente un camino diferente que no se sigue. Ahorita vamos a ir a analizar eso. Pero la preocupación inglesa era evitar que Euroasia se uniera. Porque si Euroasia se unía, es decir, si Europa continental entrara en un acuerdo de infraestructura con Rusia, ahí Inglaterra se transformaría en un offshore. Sería simplemente un offshore imperial, con ciertas prerrogativas de poder, pero sería desplazado. Entonces, para mantener este principio, surge la geopolítica británica. La geopolítica británica es basada principalmente en romper la posibilidad de que las potencias europeas se unieran con Rusia para establecer un orden diferente. Es el momento del surgimiento de Teddy Roosevelt en los Estados Unidos y una institución clave,
que es la Reserva Federal, creada en 1913, ¿para qué? Para hacer el relevo del Banco de Inglaterra, del Banco Central Imperial y rediseñar la hegemonía global a través de ese Banco Central, que fue la Reserva Federal. Lo que hoy está en crisis es el sistema de banca, el sistema de la Reserva Federal. Eso es lo que está en crisis. Es el sistema de banca central que fracasó, que trató de subsistir con la globalización, pero que fracasó. Eso es lo que estamos viendo. Ahí es donde está el problema, es el crédito. ¿Quién maneja el crédito? Esa es la gran pregunta. ¿Quién va a manejar el crédito en la reorganización mundial? ¿Van a ser los mismos? ¿Vamos a simplemente crear gato pardos para que no cambie el sistema? ¿O vamos a ir al fondo de ese sistema? ¿Y qué ocurre en el inicio de ese proyecto? Tenemos la crisis de 29. Es decir, ese fenómeno que se va a repetir cíclicamente viene del problema de que se tiene una banca central independiente, como decían ayer, independiente del pueblo, independiente de las naciones. Es una banca privada que maneja los destinos de la nación. Pero la crisis de 29 abre la posibilidad de ¿qué? Abre la posibilidad de abolir el sistema de banca central. Y esa es la importancia de la era de Roosevelt. Porque cuando uno habla de Getúlio, cuando uno habla de Lázaro Cárdenas, cuando uno habla de los movimientos anticoloniales en todo el mundo, de Jacobo Arbenz en Guatemala, o si nosotros hablamos de Mossadegh en Irán, estamos hablando de la era Roosevelt, que dijo en las conferencias del Atlántico, en 1941, al primer ministro Winston Churchill, que los Estados Unidos no apoyarían una guerra cuyo resultado sería el mantenimiento del imperio británico. Ningún imperio. Era una condición en las conferencias del Atlántico cuando se anuncian las famosas 5 libertades de Roosevelt en esa conferencia. Ahora, esa era una era que se entendía de la siguiente manera. Roosevelt tenía una simpatía muy grande por Stalin, porque él entendía que el régimen comunista había sido una reacción al régimen colonial. Por lo tanto, remover el régimen colonial haría absolutamente innecesario ese giro, vamos a decir, político que se vivía. La muerte de Roosevelt comienza, están las cartas ahora recién publicadas, la correspondencia de Roosevelt y Stalin, en el que comienza con Truman rompiendo la promesa que Roosevelt le había dado a Stalin de que la cooperación durante la guerra continuaría para la industrialización de Rusia. Y ahí comienza exactamente el escenario de la Guerra Fría. La historia del problema polaco y tal solo decorre después de la ruptura de ese acuerdo, exactamente en que Estados Unidos está queriendo traer la relación euroasiática. Y ahí se transforma todo. La Guerra Fría transforma los movimientos de liberación en movimientos comunistas. La Guerra Fría transforma la búsqueda del nacionalismo económico como si esto fuera una cuestión de búsqueda de un régimen político fuera de las tradiciones culturales. Hasta llegar propiamente, podemos decir, ¿y qué es lo que ocurre además, antes de proceder? Es decir, el proceso de industrialización nuestro, de Brasil, de Argentina, de México, hablando de las 3 naciones, las 3 grandes naciones de América Latina, estaba exactamente basado en esa necesidad de tener una sociedad manufacturera. Lo que pasa inmediatamente después de que hay esta ruptura, vamos a empezar a regresar al régimen colonial, vamos a empezar a destruir la capacidad industrial, vamos a transformar las economías en exportadoras de commodities, vamos a transformar nuestras ventajas comparativas en desventajas de injusticia interna, porque vamos a ayudar a destruir, por ejemplo, el sector agrícola en Europa. Esta cuestión de querer basar la recuperación en Doha es un absurdo. Nosotros tenemos que ver cómo proteger la capacidad de alimentar el planeta. Por ejemplo, colaborar con Europa, aquí se decía,
y Brasil en la industrialización de África, en la posibilidad de eliminar el hambre en África, las guerras tribales. Es decir, no pelear contra el productor europeo. Es una locura, solamente producto de este sistema de codicia que se impuso. Cayó el muro de Berlín, entramos en el proceso de Guerra Fría, tenemos 18 años del proyecto del nuevo siglo americano, que es el proyecto de Bush, de los neoconservadores, y llegamos al fin de una era. ¿Por qué al fin de una era? Porque las salidas que encontró la libra esterlina en el sentido de dar el relevo del Banco Central, del Banco de Inglaterra al Federal Reserve, no existe más. No hay una nación que puede sustituir. Y no hay la posibilidad de una guerra, profesor Carlos Deza nos decía en el primer día. No hay la salida que se podía tener anteriormente. Entonces tenemos que ir a los orígenes, antes. ¿Qué era lo que había antes, cuando surge el sistema de Banco Central? Es decir, básicamente las matrices culturales hedonistas de la filosofía inglesa que van a dar origen básicamente a toda la doctrina liberal de libre comercio y la imposición de la estructura de Banco Central en el siglo XVII. Pero en el siglo XVII surge al mismo tiempo de la armonía de las naciones después de la paz de Westfalia de 1648, el régimen de crédito nacional. ¿Quién? Colbert. Colbert y el régimen de que el crédito tiene que ser una función principal del Estado. Colbert, que va a influenciar Hamilton, Alexander Hamilton, Hamilton que va a influenciar Henry Carey, el principal asesor de Lincoln en la economía, y el sistema americano que va a influenciar Frederick List en el sistema de la Zollverein y la Unión Aduanera Alemana. Ese sistema, no el sistema marxista, es el sistema que surge como peligro real a la política colonial. La promoción, una de las cuestiones fundamentales en la academia es que se eliminó de los currículums escolares en los propios Estados Unidos los padres fundadores que crearon el sistema industrial americano. Y yo quiero simplemente citar aquí, porque tendríamos, déjeme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importaré quién elabora las leyes. Quien controla el crédito, controla el gobierno, controla el Estado. El Congreso puede decir lo que quiera. Mientras el Banco Central tiene la prerrogativa junto con la banca de emitir moneda, el Banco Central gobierna el país. Por eso hablo de la República de Meireles, porque él define el destino de la industria. La siguiente dice: acredito que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades de que el levantamiento de ejércitos. Si el pueblo americano alguna vez permite que los bancos privados controlen la emisión de su moneda, primero por la inflación y después por la deflación, los bancos y las empresas que crecerán a roda de los bancos despojarán al pueblo de toda la propiedad hasta que sus filhos despierten sin abrigo en el continente que sus padres conquistaron. Es lo que va a pasar con las pensiones en los Estados Unidos. Ahora el americano medio va a saber lo que fue entregar la función de crédito a manos privadas. Y aquí cito al asesor de Lincoln, Henry Carey, para dar este sentido de dónde tenemos que ir a buscar ciertas raíces de la política económica. Dos sistemas se presentan ante el mundo. Uno de ellos busca aumentar las necesidades de comercio, el otro el poder de mantenerlo. Uno de ellos busca subemplear al indiano, rebajar al resto del mundo a su nivel, el outsourcing. Yo necesito buscar dónde está la mano de obra barata para despreciar los salarios aquí dentro. El resto del mundo a su nivel. El otro busca elevar el nivel del hombre en todo el mundo a nuestro nivel. Uno de ellos busca la pauperización, la ignorancia, el despoblamiento, el barbarismo,
el otro el aumento de riqueza, conforto, la inteligencia, la combinación de acción y civilización. Uno de ellos busca la guerra universal, el otro la paz universal. Uno de ellos es el sistema inglés, el otro podemos orgullosamente llamarlo del sistema americano, pues es el único elaborado cuya tendencia es la de elevar y igualar al mismo tiempo las condiciones del hombre en todo el mundo. Para sustituir el detestable sistema conocido como malthusiano por el verdadero cristianismo, es necesario que probemos al mundo que es la población que hace el alimento provenir de los suelos ricos y que el alimento tiende a aumentar más rápidamente que la población, comprobando así el mandato de Dios al hombre. Establecer tal imperativo, probar que entre las personas de todo el mundo, sean agricultores, manufactureros o mercadores, existe una perfecta armonía de intereses y que la felicidad de los individuos, bien como la grandeza de las naciones, es proveída por la perfecta obediencia al mayor de todos los mandamientos. Hacer a los otros lo que los otros gustarías que los otros hicieran por ti. Constituye el objeto y será el resultado de esa misión. Henry Carey, principal asesor económico del presidente Abraham Lincoln. Ahora, ¿cuál es la actualidad de Henry Carey? Hay un trabajo, voy a leer rápidamente, que les va a dar una idea muy buena. Será uno hoy, no se puede refutar a Marx eficazmente si no se rechaza al mismo paso a Adam Smith, Ricardo Malthus y todos los grandes economistas de la tradición capitalista. Como Henry Charles Carey parece haberlo comprendido bien, Marx apenas lleva más lejos esa tradición, la desarrolla, tira ciertas consecuencias nuevas, mas no solo no sale de ella, como lo reconoce, como la hace suya, le da prestigio intelectual. Ella le parece irrefutable. Aun cuando él combate el sistema burgués y pretende derrumbarlo, permanece juiciosamente dentro del sistema. Y es paradójico que Marx escribe eso. Voy a concluir. Carey atribuye a esa asociación de fuerzas la producción de un objetivo de mucho más largo plazo. Y dice Carey, lo que Carey no perdona a la Escuela Inglesa de Economía Política es dar por objetivo a la civilización entera la persecución no de la felicidad, mas de la riqueza y del poder. Avilte el hombre al nivel de una conquista que queda abajo de él, porque la fuerza y el bienestar son también el ideal del bruto. Olvidar los hombres y a la naturaleza humana para aplicar supuestas leyes que reducen al hombre al nivel de los animales. Esto es Raimund Buchberger en un artículo, en un libro que se publicó en el Fondo de Cultura en Sao Paulo. Simplemente para sintetizar lo que debe de ser hecho. Primero, principio de realidad. Reconocer que estamos en la más peligrosa crisis monetaria y financiera de la historia moderna, que requiere acciones urgentes para evitar un retroceso civilizatorio. Segundo, principio del Estado Nacional. Restablecer el Estado Nacional soberano como autoridad política máxima, relegando a las entidades supranacionales el papel de foro para deliberaciones entre Estados nacionales. Sobre este principio, la nación debe asumir específicamente el control soberano sobre asuntos financieros, monetarios y económicos, o lo que significa concretamente la centralización del cambio, el control del flujo de capitales y la protección de las cadenas productivas nacionales esenciales para el consumo, el empleo y la producción. Principio de crédito. El Estado debe retirar del sistema bancario privado la prerrogativa de emisión primaria de crédito que hoy se ejerce por medio del arbitrio de los títulos de la deuda pública. En vez de esto, el Estado debe canalizar la emisión soberana de crédito a largo plazo directamente para fomentar la generación de empleos y lo que se ha dicho aquí. Principio de la integración. Las líneas de defensa económica deben ser extendidas e intensificadas en el esfuerzo de los bloques económicos, inclusive en América del Sur, con iniciativas económicas de grandes proyectos de infraestructura, un nuevo New Deal global. Y último, el principio del bienestar general, de la justicia social. Las relaciones económicas entre los pueblos y los países deben basarse en la cooperación, en la fraternidad, en sustitución a la confrontación y a la competición irracional y desenfrenada que las han caracterizado.
Con esto quiero simplemente concluir y agradecer su atención. Muchas gracias.